A las 3:3. Escucha todos los martes y jueves a Juan Álvaro Zaragoza, solo por www.poderciudadanoradio.com. A las 3, tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. En esta ocasión tenemos un enlace telefónico con el licenciado José Alfredo Botello Montes. Él es el secretario de Educación Pública. Ha sido, entre muchos otros cargos, diputado local, diputado federal, secretario de Gobierno, y actualmente ocupa la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Francisco Domínguez Servién. Señor licenciado, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas tardes, Juan Álvaro, buenas tardes a todos quienes escuchan y ven, aunque no me puedan ver a mí, pero sí a ti, este programa de un gran periodista que es Juan Álvaro Zaragoza. Te agradezco tus conceptos viniendo de ti, Alfredo, porque pues tú no cantas malas rancheras en el asunto de la educación. Muchas gracias. Bien, Alfredo, vamos de lo general a lo particular. La reforma educativa. Esta se dice que ya pasó el tramo más álgido, que vienen ahora otros procesos ya de un nuevo modelo educativo, de consolidar el servicio profesional docente. ¿Cuál es, en lo general, insisto, tu percepción sobre esta reforma educativa? Si es la solución que México necesita para elevar sus niveles educativos, que estamos muy abajo en la tabla de aprovechamientos de acuerdo a la OCDE. ¿Cuál es tu percepción, señor licenciado? Bueno, mira, en efecto, la reforma educativa se ha planteado, algunos han planteado que pasa únicamente por la evaluación. No es así. La reforma educativa es una acción que está realizando las instancias del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales, para transitar realmente a una reforma educativa. Una reforma educativa que va, uno, por el fortalecimiento de las escuelas normales. Dos, también va por un cambio de currícula en lo que ven los programas de estudio. Se ha planteado un nuevo modelo educativo también producto de la participación de la sociedad. Se tuvo también el acompañamiento de instituciones tan serias en materia de consulta como es el CIDE, y ha sido presentado este nuevo modelo educativo, esta nueva currícula. En Querétaro tuvimos la fortuna de tener el primer taller, el primer ejercicio del taller para empaparlos de este nuevo modelo educativo y esta nueva currícula educativa a los inspectores escolares del país. Eso fue escasamente hace 3 semanas. Así es. Que se llevó aquí en Querétaro. También incluso se tuvo un esquema muy novedoso donde se tuvo la participación de los congresos estatales, de los gobiernos de los estados y de la propia federación, para anticipar mediante el concurso de la sociedad civil, por concurso de los empresarios, bursatilizando parte de lo que es el fondo de aportaciones múltiples y poder anticipar una inversión importante en materia educativa en infraestructura, de tal manera que en algunas entidades se está triplicando la inversión en infraestructura en la denominada escuelas al 100. Esto es que se modifican o se intervienen en instituciones, en escuelas secundarias, primarias, de todo tipo, para que puedan mejorar en su infraestructura educativa, en lo que es su energía eléctrica, su equipamiento, la mejora de sus aulas, la construcción de rampas, cambio de luminarias, intervención en su energía eléctrica, en sus baños, que es muy sentido el tema de los baños en las instituciones. Los bebederos, ¿no? Incluso. Bebederos también. Y bueno, está
enmarcado de ese instrumento que se realizó de hace 3 años a la fecha por el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los gobernadores, entre ellos Pancho Domínguez, para poder tener ese recurso y poder intervenir de una manera a fondo en varias de nuestras instituciones educativas con una inversión histórica. En nuestro caso ya aplicamos 400 millones de pesos el año pasado, estamos considerando 400 millones de pesos en este año, que es una inversión que antes veníamos con un ritmo de 100 a 120 millones de pesos anual, lo que invertíamos en la mantenimiento de nuestras instituciones escolares, y ahora tenemos, pero no digo, ya casi 400 millones de pesos, que es una cifra bastante importante para la mejora de la estructura educativa. Sí, y desde luego también pasamos por la evaluación educativa, que precisamente mañana tendremos una evaluación educativa, una evaluación en cuanto vea la permanencia de nuestros docentes. Por fortuna, nuestros docentes, nuestros maestros tienen calificaciones muy importantes. Prácticamente ningún maestro lo han reprobado para estar frente a clases, y esto habla bien de nuestras instituciones normalistas que los forman, como es la Benemérita Normal del Estado, Centenaria como las normales privadas, como fue el Instituto La Paz, el Instituto 5 de Mayo, la propia Universidad Marista, que también imparten este tipo de educación, nuestra universidad pedagógica también, y la normal superior. Y eso habla bien de qué manera han estado preparando a nuestros maestros, a nuestros mentores, y va bien el rumbo de la educación, va muy bien. Yo considero que vamos bien en todo tipo, desde inicial. Ahorita acabo de concluir una reunión muy importante, el delegado de Educación Pública, el don Alejandro Saracho, el delegado de la CEDISOL, el maestro Luque y un servidor, para darle seguimiento a un programa de inclusión para aquellos niños que están en las estancias infantiles y que tienen 3 años de edad y que deberían de estar calificando, deberían estar dentro de lo que es la educación formal inicial. En fin, son trabajos, te digo, de mucho, de muchas áreas, nivel inicial hasta nivel superior, y también de investigación, ¿no? Bien, licenciado, sobre estos dos temas que acabas de tocar, la inversión histórica de 400 millones, ¿esto tiene su origen en los 50,000 millones que autorizó el gobierno federal y que se están aterrizando en los estados? La pregunta es, ¿no se está politizando este aspecto y esta inversión, licenciado? No, de ninguna manera. Incluso esta inversión está a la vista de todos. Es una inversión que es apoyada con recurso privado, con empresarios que invierten, compran bonos precisamente para poder estar invirtiendo en la educación, y está a la vista de ellos dónde se aplica, cómo se aplica, cuáles son los montos que se están aplicando, ¿sí? Y se está aplicando en todo el país, no hay algún estado preferido, hay fórmulas que se tienen para ver las cantidades que se establecen para tal o cual entidad federativa, y bueno, pues nosotros por fortuna estamos teniendo esta aplicación de recursos independientemente de lo que es el recurso ordinario, donde el gobernador pues ha determinado también todavía un recurso extraordinario de recursos del gobierno del estado adicionales para la cuestión de la infraestructura. De tal manera que es ganar, le han puesto los empresarios depositando su confianza en estos bonos del gobierno mexicano, le ponemos nosotros le ponen la federación y nosotros como estado también, y es un ganar, Juan Álvaro. Sí, Alfredo. Ahora, esta inversión histórica, estos recursos tan importantes ya bajo el mecanismo que nos explicas, ¿serán suficientes? Déjame comentarte, licenciado Botello, que en el programa anterior estuvo por aquí el presidente de la Unión de Padres de Familia, en las escuelas oficiales, y él se quejaba de justamente muchas escuelas que tenían muchas fallas,
que los problemas de los baños, como tú lo dijiste, que es muy sensible, en fin, y que en el periodo de vacaciones no tienen la suficiente seguridad y son saqueadas, de tal manera que este dinero que se invirtió se pierde por la violencia, por los ladrones, etcétera. En esa parte, ¿cómo lo contemplan ustedes o qué coordinación puede haber con las autoridades del sector de seguridad pública? No, fíjate que es una expresión desafortunada, ya que esto de hablar que nuestras instituciones se encuentran totalmente en riesgo y que son saqueadas, pues usted debe decir que en el anterior periodo vacacional de hace un año tuvimos la incidencia, no a ese grado, sí la introducción de algunas personas que sustrajeron pues algunas computadoras, algunas pantallas, sí, y que pues fue en el número de 3 de nuestras más de 1.500 instituciones, sí, y hay una excelente colaboración que tenemos con la propia Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública municipales, como también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se intensivan mayormente los recorridos que hacen las instancias de seguridad por los centros escolares, pero también muy importante, y hablando de padres de familia, por fortuna, los asociados, los padres de familia y no asociados también, están siempre pendientes que su centro escolar se encuentre resguardado. Es la propia comunidad quien resguarda los centros escolares y son los primeros que dan una voz de alerta en caso de que se tuviera algún peligro o algún riesgo de que alguien quisiera introducirse a causar algún daño en nuestras instituciones. Mucho se colabora por parte de la ciudadanía en la vigilancia de nuestras instituciones escolares. Perfecto, entonces no es grave. La otra situación que ya hiciste favor de abordar, licenciado Alfredo Botello, es el nuevo modelo educativo. Se encamina a realmente cumplir para transformar al país. Tú y yo sabemos perfectamente que la educación es la piedra angular en donde se basa el desarrollo. ¿Crees que este nuevo modelo educativo, una vez que se haya consolidado, y cuánto tardaría en hacerlo, sí responderá a las expectativas para tener unos jóvenes, unos profesionistas mejor preparados, competitivos a nivel mundial, a nivel global, como lo estamos viviendo? Pues sí, estamos enrutados dentro de un mundo global y tenemos que ser competitivos con la preparación de nuestros chicos y chicas, de nuestros niños, sí, de nuestros jovencitos, y precisamente a eso tiende, ¿no? A una mejora en ellos, en un aprender a aprender, ¿sí? Es como descubren el mundo poco a poco con las experiencias en el aula, con el conocimiento del medio ambiente, de cómo van ellos investigando. Ciertamente no se va a dejar de lado lo que es el sistema de memorización de las cosas que tú y yo, en el cual fuimos formados principalmente, que era uno de los soportes, la memorización, la repetición que tenemos que hacer en la caligrafía, en las fórmulas matemáticas, para actualmente tener el sistema de competencias. Pero esto es más que nada, es un complemento, el aprender a aprender. De comprensión, ¿no? Sí, desde comprensión, es comprender de por qué son las cosas, hacia dónde tienen que tender y abrir pues la mente a la investigación y el desarrollo permanente de las personas que se están formando en una educación educativa desde su inicial hasta la educación media superior. De eso se trata el modelo educativo. Bueno, habrán de pasar 2 o 3 generaciones, ¿no?, para que esta situación se consolide, y no existe el riesgo, licenciado, de que le faltan 2 años a este sexenio que inició la reforma, de que se quede trunca con un cambio presidencial o estas cosas que ocurren con la injerencia política. Fíjate que en el caso del modelo educativo no es así, ya que es tomado de parte de la sociedad. Es un instrumento que incluso se estuvo construyendo durante incluso más de este sexenio. Se inició desde
el sexenio anterior, pero aparte recoge mucho de lo valioso que otros gobiernos han aportado, ¿sí? Hoy, por ejemplo, es una realidad lo que es el libro de texto gratuito. Algunos hubieran pensado que nada más era una ocurrencia o un tema sexenal, y no lo es así. Hoy está consolidado. La educación, por ejemplo, de universidades tecnológicas, hoy son la realidad en este país, y ese modelo data de 25 años, y no es modas sexenales. De tal manera, lo que es de fondo no son por modas sexenales, sino son que continúan. Hay algunas situaciones, ciertamente, que por restricciones presupuestales, sí, no llegan a transitar de un sexenio a otro, de un gobierno a otro, como fue el programa de multimedia, ¿sí? Sí. Que no se pudo transitar, se estuvo piloteando, sin embargo no se pudo estar retomando por cómo ha venido evolucionando toda la cuestión de la conectividad. Y hoy, por ejemplo, el gobierno actual ha lanzado una gran convocatoria, que es el de la conexión 2.0, por ejemplo, y que precisamente acabo de acudir a la Ciudad de México la semana anterior, donde van a estar piloteando, donde se van a instalar aulas de medios, se van a estar equipando estas aulas de medios para que ahí puedan estar siendo orientados los jóvenes en lo que es todo el tema de medios, ¿sí? Y es un programa que se va a estar intensificando. Otro de los programas que... Imprescindible para estos tiempos, ¿no? Este programa. Sí, claro, es adecuarse a los tiempos. Y otro de ellos es el inglés. El inglés, que vamos a iniciar con las escuelas normales, y también para estar preparando a los maestros de inglés, y se va a estar apertando, y en la nueva currícula se está estableciendo por lo menos 1 hora de inglés diaria en cada uno de los centros escolares, y para ello necesitamos a los maestros de inglés, y necesitamos también incluso que los mismos maestros de educación normalista también transiten en la comprensión, y también, desde luego, en el hablar el idioma inglés, y también para ello vamos a estar transitando. Licenciado Alfredo Botello Montes, secretario de Educación Pública, se dice que otro de los factores que nos hacen falta, y tú lo recuerdas, es los aspectos de la educación cívica y la situación de la orientación vocacional. Estos dos aspectos para nada están considerados en el nuevo esquema educativo, ¿o me equivoco? ¿Cuáles son los que no están considerados? La educación cívica, que la considero esencial para formar a buenos ciudadanos, y la orientación vocacional, para que los jóvenes no tengan muy claro hacia dónde quieren ir, cuáles son sus talentos, sus capacidades para encaminarse ya profesionalmente. Bueno, la orientación vocacional está contemplada en que es la educación media superior. Es un instrumento que se tiene, no así como una materia específica, pero sí con instrumentos de cómo encuadrar al joven, de qué es lo que se pretende. Y la cuestión de la educación cívica es en un esquema transversal que se tiene. Ahí como que le están entrando más otros sectores, ¿no? Efectivamente, no tanto la estructura educativa. Bueno, pero también en el sector educativo es importante. Yo creo que tú y yo, por ejemplo, recordemos nuestros libros que teníamos del buen ciudadano, donde desde allí había una matrícula en específico. Pero te comento que esto se le está entrando desde una manera transversal, pero no particular. Esto es, el civismo se está realizando o se tiene en la institución, mucho en la convivencia escolar, por ejemplo, en programas de convivencia escolar que tenemos, la participación también de los consejos de participación social, etcétera, ¿no? Sí, pero vamos a seguir trabajando mucho en la construcción de ciudadanía desde edad temprana, porque la solidaridad, el trabajo grupal, eso también trae como consecuencia el respeto hacia los demás, la honestidad que debe existir en una competición. Y como te decía, si no viene de manera específica, es que nuestras acciones vayan tendiendo a generar buenos ciudadanos. Bien, licenciado Botello, otra de las situaciones que se señalan es que el sindicalismo,
tanto el CENTE como la CENTE, han tenido mucho que ver en el retraso que tenemos en el nivel educativo. ¿Cuál es tu percepción sobre estos señalamientos? Por fortuna, en el caso de Querétaro no había cotos de poder, ya se había transitado una excelente relación con el CENTE, ¿sí? Y con el sector educativo, con los maestros. Yo te decir que incluso la evaluación educativa, que para algunos es una novedad, en Querétaro ya se venía dando, que el ingreso por competencias se venía realizando. No era aquí, a nadie se le heredaba una plaza, no había ese tipo de acciones, se concursaban las mismas. Pero había dobles plazas, ¿no, licenciado? Había dobles plazas muy continuamente. Hoy las dobles plazas serán eliminadas conforme al nuevo sistema. Las dobles plazas se consideran, quien tenga una doble plaza no tendrá alguna afectación, pero sin embargo, para aquel maestro que quisiera accesar a una nueva plaza ya de manera definitiva, a una doble plaza no lo existirá. Es parte de esa nueva construcción que se tiene de parte de la Federación, donde no está admitiendo nuevas plazas con doble plaza, sino maestro, una plaza, y es lo que... ¿Y los comisionados, por ejemplo, licenciado? Los comisionados también se han compactado, se han eliminado prácticamente, únicamente son aquellos que por contrato laboral se estén teniendo, que son aquellos que forman parte de un comité ejecutivo nacional cooptado o a determinado número de personas que sean pertenecientes a este comité ejecutivo nacional. Es parte también de lo que ha estado implementando a últimas fechas el gobierno de la República, y si no, pues bueno, ellos son los que tienen la nómina y son los que manejan la nómina, el gobierno federal. Y pues bueno, maestro que no esté en el centro de trabajo, pues puede ser dado de baja si no hay alguna justificante. Ayer precisamente el secretario Nuño daba noticia de qué manera fue conciliando con los estados el hecho de que no hubiera maestros que no estuvieran realizando una función educativa. Sí, porque va a ser un poquito difícil que el maestro tenga la plaza, no sé, en Paso de Mata, y sea el secretario de organización del PRI o de cualquier otro partido, ¿no? ¿Cómo cuidar eso, licenciado? No, pues ya existen mecanismos. La comisión sindical es únicamente lo que se ha establecido en los contratos de trabajo, donde establece que los comités delegacionales puedan tener una licencia, ¿sí? Pero esa plaza tiene que estar siendo cubierta por algún maestro en funciones, pero ya no va a ser las comisiones sin ton ni son, no, es una comisión por justificación, y te comento, es por base a acuerdo sindical. Correcto, licenciado, son muchos los temas. Yo quisiera que brevemente me hablaras, por ejemplo. ¿Alcanzas a hallar? ¿Me contestarías una última pregunta, Alfredo? Dime. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí tiene vida, y la última pregunta sería, ¿cómo siguen las relaciones del gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, la Coordinadora Nacional de la Coordinadora, mira, realmente como coordinadora no se ha expresado de esta aquí en Querétaro. Hay maestros que han estado contrarios a la evaluación educativa, sí, con una desgracia. Hay 10 maestros que causaron baja hace año y medio, sí, y no han podido reincorporarse a su plaza de trabajo, y desgraciadamente son buenos maestros, pero también por desgracia no han recibido el ingreso que les pudiera haber estado correspondiendo si hubieran intervenido o si hubieran acogido lo que es la evaluación educativa para permanencia. Mañana hay una convocatoria, y desafortunadamente aquel maestro que no acuda a ese examen al cual ha sido convocado estará sufriendo baja de manera inmediata. En automático. En automático, así lo establece el artículo, así lo establece la ley del servicio profesional docente, y pues la nómina no la tenemos nosotros, y aunque la tuviéramos, la ley es la ley, y la ley se va a tener que estar aplicando. Perfecto, licenciado. ¿Y sobre la Universidad Autónoma de Querétaro?
La Universidad Autónoma de Querétaro ha tenido todo el apoyo del gobernador Domínguez, no ahora como gobernador, sino desde antes. Hay que recordar, incluso él como legislador trabajó con la universidad para poderla rescatar de un gravísimo problema que tenía para con sus trabajadores, ya que se iban a quedar sin el servicio médico del Seguro Social por una deuda que rebasaba los 200 millones de pesos, y que él con su gestión pudo lograr que esa deuda fuera finiquitada. Posteriormente también estuvo trabajando para traer recursos para la universidad como legislador, se aplicaron los mismos. Como presidente municipal también estuvo apoyándole, y hoy como gobernador le está apoyando con aportándole más allá incluso del 10% del presupuesto, de aumento presupuestal, conforme a lo que ofertó en su campaña política. Vamos a seguir trabajando de la mano con la universidad, más allá de los dimes y diretes que algunos actores quisieran. Que tienen mucha carga política, ¿no, licenciado? Pues sí, está inmerso dentro de un proceso electoral que se tiene este año por parte de nuestra universidad, y obviamente también aderezado pues por lo que fue hace un poquito más de año y medio, lo que fue nuestro proceso electoral. Pero pues nada que no pueda ser saldado, y que pues, todo sea en beneficio de nuestra universidad. Licenciado Alfredo Botella Montes, te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada. Nos vemos pronto aquí en persona. Gracias, hasta luego. Ya lo escucharon ustedes, es el licenciado Alfredo Botella Montes, secretario de Educación Pública del Estado de Querétaro, dentro de las limitaciones del tiempo pues que tenemos, ¿no? Que su propia agenda lo señala, a pesar de que esta entrevista había sido pactada hace prácticamente 3 semanas. Pues hasta hoy la pudimos concretar, afortunadamente, porque creo que se alcanzaron a despejar algunas de las inquietudes más importantes. Yo destacaría esta situación de el nuevo modelo educativo, en el que el secretario de Educación Pública considera que es adecuado, que podrá reencaminar las cosas para que los jóvenes pues tengan otra manera de recibir la educación, de aprender no únicamente memorizando las cosas, sino lo que parece esencial, el entender el porqué. Si bajo ese esquema se percibe cualquier situación, no solamente las materias que se imparten, sino ante cualquier situación, pues es otra la actitud, aunque yo tendría mis dudas, y de alguna manera se lo hice saber, en el sentido de cuánto tiempo tardará en que este nuevo modelo educativo pueda, permítanme utilizar la palabra coloquial, cuajar, para que veamos a jóvenes mejor preparados, porque pues lamentablemente seguimos ocupando un lugar muy abajo en los esquemas que tiene la OCDE para medir el aprovechamiento y el nivel de educación. Esto yo creo que va pues a tardar un poco. Le insistía yo incluso no sé si usted esté de acuerdo, en esta cuestión de la educación cívica. O sea, vamos a formar, gente inteligente con mucho conocimiento, pero sin valores y sin principios. Yo creo que no tiene mucho sentido. La situación de la orientación profesional, ¿cuántos casos no conoce usted de gente que, una vez terminada su educación básica, se encamina hacia determinada carrera por simple intuición, porque se lo dijeron, porque su papá o su tío o alguien estudió esa misma situación? Incursionan los primeros años ya en el ámbito universitario profesional, y pues resulta que siempre no, y 2-3 años más perdidos. En el mejor de los casos regresa, se reencausa hacia aquello que son sus capacidades, ya sean las áreas físico-matemáticas, humanistas, etcétera. Pero pues esa pérdida de tiempo es importante, y más en las condiciones en que tenemos a nuestra juventud, que también en muchas ocasiones no encuentra el espacio para continuar sus estudios.
Esto es gravísimo y, bueno, como ejemplo, tenemos ahí el número de gente que es admitida en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, una facultad que está ya prestigiada a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pero son algo así como 5,000 o 6,000 los estudiantes que quieren ingresar y estudiar medicina y solamente son admitidos 30. O sea, 0.0005% de los jóvenes que aspiran a ser médicos pueden ser aceptados en la matrícula de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Escuela de Medicina, y como esa podemos recorrer la mayoría de las escuelas. El licenciado Botello Montes nos dijo hace unos momentos, y me parece una buena fórmula, la ampliación, el apoyo de las universidades tecnológicas. Estas ven la educación superior de una manera, si lo quiere usted llamar, más práctica, más aterrizada en cuanto a que terminando los estudios, los jóvenes prácticamente tienen ya algún lugar en donde trabajar. Eso pues es sin duda una ventaja, porque también recuerde lo que la sobresaturación de estudiantes en algunas carreras, vamos a pensar en Derecho, por ejemplo, pues ya está sobresaturada, es excesiva la oferta y poca la demanda, y vemos muchísimos casos de jóvenes abogados ya titulados, incluso con su cédula profesional, pues que tienen que buscar por ahí algún taxi para tratar de sobrevivir, de subsistir, o cualquier otro oficio. Nada de malo tienen, ¿verdad? Pero si se dedicaron 5 o 6 años en profesional, más todo lo anterior, para terminar en un volante, pues como que no funcionan bien las cosas. Esto nos revela que el sistema educativo en algo está fallando. La otra situación que me parece también muy relevante, que mencionó el secretario de Educación Pública, es la cantidad de recursos que se están destinando para fortalecer la infraestructura educativa, y que considere desde su ángulo que esta alarma que nos prendió aquí en el programa anterior el presidente de la Unión de Padres de Familia sobre el saqueo a las escuelas, pues que no está en la dimensión que lo señaló, y que pues ya llevan aplicados 400 millones de pesos, una cifra pues prácticamente 3 tantos a lo que regularmente se aplicaba de ese famoso fondo de los 50,000 millones de pesos que se le dieron a Aurelio Nuño, a la Secretaría de Educación Pública Federal, para atender a las escuelas de 10. El panorama, insisto, en lo educativo, podríamos calificarlo como que está en proceso de cambio, en proceso de transformación. Hay quienes lo critican muy severamente. Usted recuerde al principio, en la aplicación de esta reforma educativa, pues las condiciones tan críticas, tan dramáticas que se dieron en estados como Oaxaca, Michoacán, por mencionar solo 2, y todo el revuelo que causó esta situación. Aquí, afortunadamente, son otras las condiciones. Nos informa el secretario de Educación Pública que pues únicamente fueron 10 los maestros que causaron baja por no presentarse a estas evaluaciones, y aquí no tuvimos los severísimos problemas que ocurrieron en el sur de nuestro país. Pues estos son algunos de los conceptos que virtió el secretario de Educación Pública, el licenciado José Alfredo Botello Montes, creando el compromiso de que estará pronto aquí directamente en los micrófonos. Hoy, como ocurre muy seguido, problemas de agenda, problemas de tráfico, pero bueno, finalmente logramos la conversación con el secretario de Educación Pública, José Alfredo Botello Montes. Seguiremos insistiendo en estos aspectos de la educación. Tenemos ya cercana la posibilidad de
que esté con nosotros el secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que él también podría aportar algunas situaciones que podrían o corroborar o hacer contrapeso a los conceptos que me manifestó el licenciado José Alfredo Botello Montes, secretario de Educación Pública, ex secretario de Gobierno, diputado local, diputado federal, una trayectoria política y en el sector público sumamente interesante. Yo los saludo con mucho gusto, les deseo, si está comiendo, provecho y nos vemos como todos los martes y jueves aquí, en 3 a las 3. A las 3. Un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. Hasta nuestro próximo encuentro. De la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3.